Hola y bienvenidos a un episodio más de Rompe tus patrones. Rompe tus patrones busca ser un espacio seguro para ti, un espacio en el que hablamos de psicología, mente, cuerpo, transformación y todo aquello para construir la vida por la que desees despertar cada mañana. El programa de hoy va a estar buenísimo, así que te pedimos que te quedes hasta el final de este episodio y que si esta información te gusta, apóyenos compartiendo y dándole like a nuestras redes sociales, las redes sociales de Laudes AC, de Rompe Tus Patrones y sobre todo en la plataforma de Spotify. Por favor, déjanos una estrellita para que el algoritmo pueda seguir compartiendo esta información. Mi nombre es Marisa Reyes. Bienvenidos todos, mi nombre es Carlos Cuellar y este es tu programa Rompe tus patrones y comenzamos. El programa de hoy quisimos realmente dedicárselo a nuestra gente, a las personas que nos escuchan todos los días y que nos han dejado cientos de comentarios y preguntas en lo que va de este año de episodios. Así que hicimos una selección de las preguntas que más se repetían, de las preguntas que generaban mayores dudas. Y hoy queremos, desde nuestra experiencia, quizás sí un poco nuestra experiencia personal también, pero sobre todo desde la metodología que implementamos en el Hospital de las Emociones, desde los casos que hemos visto de las personas que han llevado terapia, o sea, desde todo este bagaje de expertise, queremos responder a las preguntas que hemos seleccionado para este episodio y que si te gustó la dinámica del día de hoy, también nos puedas dejar una pregunta o un comentario aquí abajito en la cajita de descripciones para que en una siguiente emisión de preguntas y respuestas te las podamos estar compartiendo. ¿Cómo ves, Carlitos? Muy bien, ¿Listo? pues sí, vamos a hacer a leer algunas de las preguntas que más nos hacen y estoy seguro que te puede contribuir muchísimo a, pues, buscar seguir construyéndote y contribuyéndote a ti misma primero para poder dar de ti lo mejor para hacia con las demás personas. Y bueno, la primera pregunta siempre es muy común y sobre todo en las sesiones de los procesos de transformación de vida, en donde alguien siempre levanta la mano y dice: ¿cómo sano mi herida desde mi niñez? ¿Cómo sano mi herida de la infancia? Y esta es una pregunta muy común. Marisa, ¿quieres comenzarle tú? Ay, pues vamos a arrancarnos. Y es como tú lo dijiste, ¿no? Es como la duda más frecuente. Miren, nosotros aquí en el Hospital de las Emociones creamos una metodología, que es la metodología de la biopsicoreprogramación. Y el primer paso siempre es hacer conciencia. Y lo decimos, el primer paso es hacer conciencia, el entender que la manera en la que yo me comporto, que la manera en la que yo actúo, sí es parte de mi personalidad, pero que esta personalidad y que estos comportamientos tienen un origen y que cuando este origen, cuando esta herida, la persona de enfrente me la toca, entonces yo reacciono de una forma abrupta, impulsiva o de muchas formas. Entonces, el primer paso, como siempre, es hacer conciencia. Yo creo que si no sabes qué te duele emocionalmente, vas por la vida creyendo que los demás tienen el problema, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no lo hemos visto que llegan a terapia, que llegan al hospital y dicen, es que vengo con mi pareja porque quiero que arregle a mi pareja, ¿no? Porque mi pareja es el del problema. Pero no nos damos cuenta de que para que exista un conflicto se necesitan dos personas y que parte de ese conflicto tú lo estás propiciando, pero sin darte cuenta, de manera inconsciente. Entonces, iremos construyendo la respuesta, pero el primer paso sí para sanar una herida emocional es hacerla consciente. ¿Cómo sanar la herida de la infancia? Normalmente no sabemos que venimos heridos. Lo que sí nos podemos dar cuenta es las veces que estamos irritables, de mal humor, que estamos estresados. O sea, como dice Marisa, cuando la otra persona me hace enojar o hay cosas de mi pareja que no me gustan. Sin embargo, muchas de esas actitudes, formas de ser o incluso conductas que ya no te son funcionales, tendrías que ser muy claro, en ser muy honesto y en algún momento darte cuenta en tu vida que muchas de estas reacciones nacen porque hay algo que te dolió. Es como un perrito que está en la calle y que vas y lo quieres ayudar y de repente te muerde. Tú preguntas, oye, ¿por qué me muerde? ¿No? Si yo lo quiero ayudar. Y muerde no porque sea agresivo, sino porque quizá está herido. Y muchas de las heridas y reacciones que tenemos vienen de algo que no ha sanado.
algo que nos pasó desde que somos niños, y justamente la palabra, primero, hacer consciente, es saber qué es lo que me lastimó, empezar a indagar. La manera como se sana una herida de la infancia es a través de un proceso de autoconocimiento, donde vas a tu pasado, donde vas a tu ayer, a reconocer que fuiste una niña, que fuiste un niño, que quizás necesitaba un abrazo, ser escuchado, que estuviera presente papá, y que en algún momento de tu infancia, de tu niñez, algo te lastimó, quizá necesitabas un abrazo, una persona presente, necesitabas que te escucharan, que te abrazaran, que te dieran un beso, quizá en algún momento algún adulto te lastimó, o incluso a través de un apodo, o a través de un rechazo, o incluso tuviste una traición cerca de tu vida, pues esto te lastima, te lastimó, y sin darnos cuenta nos vamos protegiendo desde nuestra infancia a nuestra adultez con el firme propósito de que ya no me vuelva a doler, voy protegiéndome, y como voy protegiéndome hay cosas que yo no permito a través de la ira. Es una herida que no ha sanado, y justamente cómo se sana esa herida, pues primero el primer paso será identificarla, y desafortunadamente no las identificamos sino hasta que quizá pasa un evento difícil o traumático en nuestra vida, en donde empieza a decir, bueno, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? Porque vengo herido o porque algo me dolió. Y entonces cuando tú empiezas a conocer de ti, de tu pasado, de tu historia, empiezas a entenderte y empiezas a trabajar en ti misma, en empezar a hacer ejercicios, a tomar un proceso, a identificar cómo fue ese momento, cómo te sentiste, qué vienes arrastrando desde la infancia, incluso de tu madre, cuáles son los patrones que estás repitiendo de tu papá. Y esto justamente es un proceso, pero es un proceso que te das tú de regalo para poder comprenderte, fomentar el amor propio y poder seguir trabajando en ti. Entonces, para mí, y como bien lo hizo Marisa, es la conciencia de saber que a lo mejor estoy actuando a través de actitudes no funcionales, porque están lastimándome a mí y a otras personas, y necesito entrar a un proceso de acompañamiento, un proceso terapéutico, para poder yo identificar justamente cuál fue mi historia, mi pasado, y de ahí comenzar a ser más consciente para actuar de manera diferente. Uh-huh. Y parte de este proceso, yo creo que también es muy importante, ya que lo hice consciente, resignificar. Justamente ayer estábamos en la sesión de introducción del proceso de transformación, y lo primero que te dice la gente es, ¿a poco voy a estar toda la vida reclamándole a mis papás? ¿No? Como que siempre es la primera creencia o la primera barrera con la que llegamos. Y dices, pues no es que toda la vida le tengas que reclamar a tus papás. O sea, tus papás hicieron lo mejor que pudieron hacer con las herramientas que tenían, pero tampoco significa que sus herramientas hayan sido las más correctas. O sea, el ser humano de verdad es tan frágil, tan frágil, que una palabra lo puede destruir, que una palabra lo puede dejar marcado, que un evento, por más pequeño que haya sido, sobre todo cuando tu cerebro no está desarrollado, cuando tienes únicamente un cerebro emocional, cuando interpretas la vida a través de las emociones, eventos tan pequeñitos que a los ojos de un papá pueden ser como eventos muy pequeños, a los ojos de un niño suelen ser catastróficos. Entonces, no es que toda la vida le vayamos a reclamar a nuestros padres, al contrario, hay que resignificar con ellos el evento y hay que honrar que eran sus herramientas, pero que no significa que yo tenga que estar repitiendo efectivamente los mismos patrones. Lo decimos en las sesiones de introducción, o sea, las heridas se heredan. Si yo me sentía abandonado por mi papá o me sentía abandonado por mi mamá, hay muchas probabilidades de que yo también o abandone mis proyectos, o abandone a mi pareja, o abandone a mis hijos, o incluso ni siquiera quiera tener hijos porque no quiero volver a repetir el mismo tipo de vínculo, ¿no? Tan ausente y tan doloroso que lo que me pasó. Entonces, además de serlo consciente, lo siguiente es, pues claro, o sea, reconocer a mamá, reconocer a papá, honrarlos, resignificar el vínculo con ellos. Y resignificarlo no significa incluso que tengamos que volvernos mejores amigos de nuestros padres. O sea, resignificar el vínculo es, mamá, papá, estoy en paz contigo, ¿no? O sea, estoy en paz, entiendo que hiciste lo mejor que pudiste hacer, te perdono, me perdono también por haberte juzgado tanto tiempo, y ahora decido darme
de forma consciente lo que no recibe. Sí, bueno, esto que dice Marisa, para mí es como los pasos finales. Cuando yo tenía mi propio proceso terapéutico, es entender que tú siendo un niño, muchas cosas no dependían de ti y que alguien más tenía la responsabilidad de cuidarte, alguien más tenía esa responsabilidad y lo dejaron de hacer. ¿Cómo pudo? Tú tienes que ser muy empática con tu yo de 6, 5, 4 años. ¿Y cómo pudo haberse sentido tu yo de 5 años cuando vivió ese evento catastrófico que pudo haberle lacerado, ¿sí? Donde no estuvo en su control? Entonces, antes de resignificar los momentos, primero sí tienes que tener un proceso de identificarlo, de reclamo, de abrazar a ese niño de 5 años. O sea, es un proceso, es una metodología realmente que se vive pues desde la psicología Gestalt, desde las premisas, donde justamente buscas arrobarte a ti mismo, a tu yo de 6 años y recomenzar, ahora sí, resignificando, darle un momento, pero cuando ya hayas cambiado tus conductas, o sea, esto es un proceso pues ya después. Pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta, porque si no, pues nos agarramos a hablar de esto de las heridas de la infancia, que aparte nos encanta mucho, porque es lo que buscamos sanar dentro del Hospital de las Emociones. Y la pregunta número 2 dice, si los medicamentos que me hicieron daño en el tratamiento de depresión. Los medicamentos me hacen daño, me hicieron daño en el tratamiento de depresión, Marisa. Justamente nos mandaron un mensajito por ahí en las redes y nos dijo una chica, yo tuve depresión y a mí los medicamentos me cayeron súper mal, prácticamente los odio, ¿no? Y recordemos, por eso era muy importante poner esta pregunta en el episodio de hoy, que todo medicamento tiene efectos secundarios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, incluso, no sé, el paracetamol, el omeprazol, o sea, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Entonces, es entender que, por supuesto, si yo voy a iniciar un tratamiento psiquiátrico, tengo que conocer los efectos secundarios que puede tener el medicamento. Mucha gente le tiene mucho miedo a ir con el psiquiatra y sobre todo como medicarse, pero si es parte de un proceso y es ahorita lo que tu etapa necesita, digo, es algo muy, muy funcional y a veces hasta muy necesario. Ya estás yendo con un especialista de la salud que te está diciendo que quizá hay alguna parte de tu cerebro que ya no está segregando quizá dopamina y que necesita ser compensado a través de medicamento y esto es, a veces no es opcional. Sin embargo, entra aquí mucho esta cultura de me da miedo, incluso donde nosotros nos automedicamos o justamente metemos estos prejuicios de que si yo voy con el psiquiatra y empiezo a medicarme, pues a lo mejor hasta me voy a hacer adicto. Sin embargo, pues es algo muchas veces necesario cuando se está viviendo el momento de la depresión. Y sobre todo hacer preguntas. O sea, yo creo que lo mejor aquí es preguntarle a tu psiquiatra todas las dudas que tengas. Obviamente hay ciertos medicamentos que con ciertos padecimientos que tú tengas, sí pueden ser peligrosos. O sea, obviamente tú tienes que, o tu psiquiatra tiene que hacer una indagación completa de si tienes algún problema cardíaco, si tienes, no sé, diabetes, etcétera, etcétera. O sea, tiene que conocer todo tu panorama. Y sobre eso, hacerte la mejor recomendación de medicamentos sabiendo que, o sea, tienes padecimientos previos y que puede ser peligroso. Yo lo que te recomiendo es pregunta todo. A ver, ¿cuáles son los efectos secundarios? ¿Cuánto tiempo me va a tardar los efectos secundarios? Después, puedes consultarlo también con otro psiquiatra. O sea, si no te deja como tan claro, puedes investigar, realmente consultar con varias fuentes y sobre eso tomar la decisión de si entrarle o no. Pero creo que siempre tiene que ser acompañado por un especialista. Y que si de plano en el camino no te están cayendo los medicamentos, tú se lo platiques a tu psiquiatra. O sea, le digas, ¿sabes qué? Tengo 2 semanas o 3 semanas con estos efectos, la verdad no me siento bien, dame otra opción, empecemos a reducir las dosis. Algo, dejarte guiar, pero al mismo tiempo hacer muchísimas preguntas, porque estamos hablando de un tema de salud. Y aunque quizá a algunas personas no les encante la respuesta, también hay una serie de tratamientos alternativos, que igual tienes que consultarlo con tu especialista, pero que existe también algunos tratamientos homeópatas, otros tratamientos herbolarios, pero todo lo que tú consumas tiene que estar recetado por un especialista. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La pregunta siguiente dice, mi pareja me traicionó y me he vuelto controladora. ¿Qué hago? La traición nunca es un tema fácil, incluso es uno de los miedos dentro de las relaciones de pareja,
más preponderantes, puesto que a nadie nos gustaría ponernos en el lugar de que nos estén traicionando o que duela justo a través de una mentira o de una infidelidad. Sin embargo, aquí es donde justamente si tú te acabas de enterar que te han traicionado, tienes que, para mí es importante pues darte el espacio, dejar que las emociones se bajen, buscar dentro de ti qué es la decisión que te gustaría tomar, si dejar esa relación, si continuar con esa relación. Si decides continuar, realmente es porque has decidido perdonar y dejarlo ahí enterrado, y justamente ir como a un acompañamiento o ir a un acompañamiento individual. De cualquier modo, nunca una persona lo interpreta de la misma manera. Hay personas que incluso tienen una herida de traición muy profunda, que incluso por el celular o incluso algún mensaje o incluso un WhatsApp se nos hace pues un catástrofe, que hay lógicamente como que al final de cuentas cada quien lo va interpretando desde su propia forma, ¿no? Y de lo que va pasando. Y hay muchísimas maneras en cómo tú puedes vivir pues la traición y cómo te puedes sentir. Sin embargo, no es un tema para nada fácil. Este es un tema introspectivo, es un tema si necesitas ayuda, es platicarlo, es desahogarlo, es buscar ver cómo reconstruirte, contribuirte. Hay personas que la traición pues no, pues simplemente lo saben cómo dejar de lado, lo viven como desde el perdón, sino algo que no les quita energía. Depende de cada una de las personas, porque hay otras pues que lo vuelven muy catastrófico. Entonces, si mi pareja te ha traicionado y tú te sientes que te has vuelto muy controlador, muy controladora, ahí es justamente donde tienes que ir con ayuda, sabiendo qué es lo que quieres. Lo principal es, a ver, yo voy a tomar la decisión de alejarme definitivamente, buscar, si tenemos hijos de por medio, cómo no salir lastimados, o si estar en esa misma relación, buscando pues sí, que realmente como perdonar, y seguir trabajando sobre mi inseguridad. Uh-huh. Hace poquito, bueno, yo creo que ya tiene como un año más. ¿Te acuerdas que leímos un libro que era el de mapas emocionales? Uh-huh. ¿Sí? Y justamente en ese libro decía que los seres humanos siempre estamos como en esta búsqueda de la certeza. Uh-huh. ¿Te acuerdas? No sé si me quieres complementar sobre lo que decía efectivamente como esa parte del libro. Sí, o sea, que el ser humano, el cerebro busca por sí mismo, por su existencia como naturaleza humana, como ítems que vienen pues por añadidura, solamente por vivir. Y una de las cosas que necesita el cerebro es la certidumbre, o sea, es la certidumbre, o sea, odiamos la incertidumbre, por eso nosotros nos creamos historias para tener certidumbre de lo que va a pasar. Es correcto. Entonces, en esta parte de la traición, o sea, son muchos elementos los que juegan. Pero si yo me vuelvo controlador, es porque justamente estoy buscando la certeza de que no me van a volver a lastimar. Uh-huh. ¿No? O sea, ya deja tú de que si te perdono, de que si no te perdono, de que si decido continuar, si no decido continuar. O sea, yo puedo continuar contigo y toda la vida estarte controlando y toda la vida estar con la certeza de que me lo vas a volver a hacer. Entonces, o sea, sería como muy complicado dar muchas herramientas en este episodio, pero tienes que desarrollar el autocontrol, ¿no? El autodominio y justamente el soltar y confiar. O sea, el soltar y confiar es, si yo decido continuar contigo sabiendo que tú ya me traicionaste anteriormente, o sea, si es mi decisión, no me queda más que soltar y confiar. Obviamente si la contraparte tuvo un arrepentimiento real, ¿no? Porque a lo mejor la contraparte ni siquiera se arrepintió. Uh-huh. Pero si la contraparte tuvo un arrepentimiento real, tendrás que desarrollar el autocontrol. Uh-huh. Quiero revisar su WhatsApp. No lo hagas. Quiero ver dónde está, ¿no? No lo hagas. ¿Por qué? Porque como tú buscas la certeza, todo lo que está alrededor lo puedes malinterpretar. Hay pruebas muy claras, digo. Si te mandan fotografías de tu pareja besándose con alguien más, pues ya no hay forma de negarlo. Pero todo lo que está alrededor lo podemos malinterpretar
por esa búsqueda de la certeza. Entonces creo que es bien importante desarrollar el autocontrol. Vamos rápidamente a la siguiente pregunta, que justamente regresa un poquito como sanar algunas de las heridas, y esta es cómo sanar una herida del rechazo. La herida del rechazo es la primera herida de las heridas de la infancia, y aquí justamente es una herida que primero debes de conocerla, hacerla consciente, donde tienes miedo de aventarte, donde huyes, que es conocer las características de la personalidad. Mari, no sé si nos quieres platicar más sobre esta herida. Claro, acuérdate que cuando yo tengo una herida de rechazo, suelo ser una persona evasiva de las situaciones, suelo ser una persona con falta de autoconfianza, falta de seguridad en mí misma, que la mayoría de los problemas se resuelven a través del aislamiento. Puedo tener una personalidad que busca justamente el aislamiento social, el sentir que no soy incluida, que no soy suficiente. Creo que esa es la palabra más clave, que cuando yo tengo una herida de rechazo, en realidad siento que no soy suficiente y mi vida va relacionada a través de la insuficiencia. Y cuando tenemos una herida de rechazo, ya lo dijimos, o sea, el primer paso es hacer conciencia, ¿sí? El primer paso es hacer consciente de que no soy yo, es mi herida. No soy yo, son mis patrones. O sea, no, yo no soy una persona insuficiente. Mi herida me hace creer que soy una persona insuficiente, ¿sí? El primer paso, como todo, es hacer conciencia de los comportamientos. Es observarte, es saber cómo actúas a veces con miedo a que te rechacen, a que te excluyan de una junta, que alguna persona te diga que no, que tu pareja te diga que hoy no va a salir, no sé, o sea, que no te gusta sentirte rechazada, te duele incluso y te empiezas a proteger y muchas veces quieres desaparecer, huir, no enfrentar algunos de los problemas, y justamente primero sí, la vas identificando, y pues para mí no hay manera más grande que sanar una herida que justamente adentrarte a ese miedo. Es decir, si te da miedo juntarte con otro grupo, que te excluyan, pues tú vas y te avientas. Si te da miedo exponer enfrente de las personas, pues lo haces. Yo creo que la manera como sanas las heridas es justamente rompiendo esos miedos y decir, bueno, ¿y qué pasa si sí lo hago? ¿Qué pasa si me aviento? ¿Qué pasa si no lo hago bien? Pues no pasa nada. De todos modos, hoy lo quiero hacer y voy a crear nuevas experiencias. Creo que una manera muy necesaria de crear, de sanar las heridas, sin duda, son aventarte a hacer nuevas experiencias, o sea, crear las experiencias que tu cuerpo se limita a hacerlas y seguir, continuar. Es correcto. ¿Vale? Vámonos. La siguiente, híjole, y yo creo que bueno, vamos a la siguiente, que tiene que ver con cómo trabajamos el apego emocional. Número 1, todos tenemos apego emocional, ¿no? O sea, eso es una realidad. Hay apegos funcionales, hay apegos disfuncionales, pero todos nos apegamos a algo por naturaleza humana. Incluso nos apegamos a las cosas, ¿no? Te apegas a tu coche, te apegas a tu celular, te apegas a una persona. O sea, todos generamos pues este vínculo, ¿no? Este apego es parte de la naturaleza humana. Y sabemos que el apego se forma en los primeros meses de vida hacia mamá, hacia papá, y que dependiendo de los comportamientos será un apego emocional o un apego emocional funcional o disfuncional. Y justamente así nos pusieron la pregunta, ¿cómo trabajar el apego emocional? Bueno, pues el apego es parte de la vida. Más bien creo que la pregunta es cómo trabajar el apego emocional disfuncional cuando ya generamos dependencia o codependencia emocional, ¿no? Porque tú lo sabes, una herida de abandono más una herida de abandono hace una simbiosis de codependencia maravillosa. Y aparte tiene mucho que ver el apego ansioso, el cómo fuiste criado, cómo te relacionabas con mamá, cómo te relacionabas con papá, y justamente esto se empieza a reflejar con tu relación con tu pareja actual, en donde también yo te recomiendo muchísimo que pues te transformes en
un adulto independiente, donde tú hagas tus propias actividades, donde tengas muy bien claro cuáles son tus objetivos económicos, laborales, de salud, cuáles son tus objetivos en tu familia, y que todos estos te pongas como prioridad tú para poder ir resolviéndolos. Haz tus propias rutinas, transforma tus propios hábitos negativos a hábitos que te ayuden a contribuirte a ti. Es decir, empieza a ser autosuficiente, porque a veces le damos todo nuestro poder a las otras personas, a nuestra pareja, y esto es justamente, tú vas a sentir dentro de ti que tú tienes el control de ti, de tus actividades, y esto a ti te hará sentirte autosuficiente, que eres útil para ti mismo y tus actividades, y pues empiezas un poquito como a ser desapegado desde el amor y no también desde el ego, desde te excluyo de mis planes, sino también vete sintiendo que si estás tú lejos de tu pareja y empiezas a sentir como esa ansiedad, ahí ojo con ese apego que se está generando. Uh-huh. Y si está, o sea, el primer paso también sería como detectar que estoy en una relación dependiente o codependiente. Dependiente en donde efectivamente yo, o sea, soy dependiente emocional a la otra persona y no puedo imaginar mi vida sin él o sin ella. Y si yo lo detecto, lo primero de verdad sí es ir a terapia. O sea, porque son temas que tenemos que hacer como un cambio en toda la estructura de creencias, un cambio en toda la estructura también emocional, en todos los esquemas con los que hemos estado acostumbrados a desarrollarnos. Así que o sea, de verdad, si tú notas esto, ve a terapia. Y siempre se los decimos, aquí en la cajita de descripción vas a encontrar los números de teléfono del Hospital de las Emociones León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro. Pero si no es aquí, híjole, donde sea, ¿no? Tú busca a tu psicólogo de confianza, pero lo importante es que si ya te diste cuenta que estás en una relación dependiente, codependiente, por favor ve a terapia, porque uno de los grandes riesgos de este tipo de relaciones es que la autoestima se destruye. Y cuando la autoestima está destruida, es muy complejo volverte dueño de tu propia vida y de poder salir adelante y de disfrutar incluso lo que haces en todo momento. Muy bien. La siguiente es, ¿cómo saber si debo dejar una relación? Y esto es muy complicado, puesto que el crecimiento humano muchas veces no es consciente para todos. No todos queremos crecer, ni personalmente, ni nuestra relación, y muchos y todos tenemos pues algunos pues conductas que no nos funcionan, o incluso patrones que venimos heredando que por supuesto dañan la relación actual de pareja en la cual estoy. Desafortunadamente o afortunadamente nosotros maduramos a través de los golpes que nos da la vida, y es justamente ahí donde el ser humano va creciendo. El ser humano debe de ser consciente de que si quiere estar en una relación, pues también debe de dar dentro de sí en esa relación. Cuando yo me doy cuenta, me percato de que la otra persona realmente no quiere crecer, ni yo estoy desarrollando las habilidades, porque ojo, esto yo sí tendría que poner que nadie nos enseña algunas habilidades que son bien necesarias de desarrollar para estar en una relación de pareja. Habilidades como el manejo de emociones, habilidades como la solución de problemas y conflictos, como una buena toma de decisiones, como ser pareja y equipo, ¿no? Estos tipos de características en una relación tan necesarias, nadie nos los enseñan, y son tan necesarias desarrollarlas como habilidades, es decir, no solamente tenerlos en la mente, sino también practicarlas. Nadie nos las enseña, lo vuelvo a repetir. Sin embargo, uno tiene que incluso meterse a investigar, saber cómo soy yo, conocerse, conocer a su pareja, saber qué le lastima, querer también trabajar en equipo. Pero cuando tú ves que, o sea, y eso es algo que tú tienes que ser el promotor de querer hacerlo, o sea, romper las rutinas, tener un objetivo en común, tener un propósito mayor que nosotros dos juntos para poder seguir, pues son cosas que si tú quieres, pues incluso luchar por una relación, son cosas en donde tú tienes que formarte, es decir, agarra libros como el libro que ahorita acabamos de leer, Marisa, que se llama Partnering, y cual es un libro muy recomendado, o sea, como partners, compañerismo, como sociedades claves, que habla mucho sobre las relaciones de pareja. Creo que es un libro ad hoc que te abre como la conciencia, el conocimiento de decir, bueno, en dónde yo tengo que mejorar. Antes de decidir abandonar una relación, creo que también es necesario poner en un balance qué tanto estoy dispuesto yo también de crecer, o incluso de ya no permitir
y poner límites porque me está lastimando. Y creo que aquí uno de los marcadores es el miedo real, no miedo irracional. Si en tu relación sientes miedo, creo que puedes comenzar a evaluar si continuar o no, pero un miedo racional. Miedo irracional sería, es que me da miedo que si le digo a mi pareja que quiero pintar la casa de azul, se va a enojar. Pero ya se lo comentaste, o sea, ya le dijiste que querías pintar la casa de azul, ¿no? O sea, ese sería un miedo irracional. Pero si es un miedo real, un miedo racional, es decir, me da miedo que me pegue porque ya me ha pegado antes. Me da miedo que me insulte porque ya me ha insultado antes. O sea, si es un miedo real, creo que podrías empezar a evaluar el salir de una relación así. Porque al final de cuentas, donde hay violencia, se necesita mucho trabajo. Sobre todo si la contraparte no está dispuesto a modificar la conducta. Yo creo que la gente no es culpable, o sea, si tú conoces una persona que es violenta, bueno, no hay que juzgarla antes de tiempo, sin conocer toda su historia. Sin embargo, si no hay un factor de cambio, si hablamos de que hay una psicosis por detrás, si hablamos que la persona está muy cómodo siendo violento y no está dispuesto a dar un cambio, creo que tú tienes que tomar la decisión y decir, aquí mi vida peligra. Creo que eso es un marcador muy importante, el saber si hay un miedo real. Y claro, antes de evaluar en abandonar una relación, hay que crecer en conjunto, hay que poner metas en conjunto, buscar espacios para conocernos. Creo que a veces vives con tu pareja, pero ni siquiera sabes quién es. Porque a lo mejor se conocieron a los 25 años, pero ya tienen 40. Híjole, en 15 años las personas evolucionamos. Pero sí, ¿cómo saber si dejarla o no? Pregúntate si hay un miedo racional. Y si el miedo es real y tu vida está en juego, asesórate y busca salir de ahí. La siguiente es una pregunta muy común, puesto que es una emoción muy difícil. Y dice, ¿cómo suelto la culpa? La culpa viene acompañada no solamente como de la sensación de remordimiento, sino también tiene un gran índice que se siente dentro de nosotros, que es ansiedad. La culpa es una emoción de por sí muy complicada, que puede durar dentro de nuestro organismo por algo que pasó, que dijimos, que hicimos de manera quizá violenta o instintiva o en segundos, pues de manera pues inconsciente. Sin embargo, muchas veces también contribuyen las otras personas a que nos sintamos culpables, la sociedad, nuestros códigos de moralidad, nuestros valores. Y la culpa es necesaria, la culpa también nos ayuda también a lograr los grandes cambios, a decir, bueno, esto no me gustó de mí, esto es algo que no me gustaría que volviera a pasar porque no lo quiero volver a sentir. Y la culpa también es un gran proyector y trampolín para poder buscar nuestro crecimiento personal. Sin embargo, la culpa también debe de estar presente, pero también debemos de gestionarla de tal manera que no se alargue. Personas que se sienten culpables por algo que pasó hace mucho tiempo y que contribuyen, claro, otras personas, contribuye a tu forma de pensar, tiendes a sentir culpa, tiendes a sentir remordimiento, y ahí sí yo creo que justamente, ojo, esto se puede hacer algo crónico, una ansiedad crónica, donde sí se necesita ir a un proceso terapéutico para poder soltarla, para poder trabajarla, para poder saber de dónde nace, porque incluso no es quizá de la persona del momento presente, sino quizá vienes arrastrando algunas situaciones en el pasado que no te has dado cuenta que tienes que aprender pues hoy a trabajar y soltar. Y también la culpa, como te lo comentaba, es un proyectil muy grande que te puede ayudar también para decirte, bueno, ahora, ¿qué debo aprender de esta situación para poder mejorar? Y justamente en la maestría aprendí, y así lo dice textualmente, no recuerdo quién es el autor, pero en la maestría aprendí que la culpa es una de las emociones más hermosas del mundo, porque regula los comportamientos en la sociedad. Porque si no sintiéramos culpa, entonces muy probablemente iríamos transgrediendo los límites de las demás personas justamente sin remordimiento.
Por eso la culpa es como ese mediador. Pero más que quedarme estacionada en la culpa, es resarcir o reparar el daño que hice. Y la reparación no siempre significa que las cosas tengan que ser como yo quiero. Y es ahí parte del proceso de la aceptación. Voy a inventar, ¿no? A lo mejor, no sé, yo fui infiel a mi pareja y me siento sumamente culpable y quiero reparar el daño. Reparar no significa que vayamos a volver si la otra persona decidió que ya no estuviéramos. Reparar significa, número uno, repararme a mí, volver a ir reconstruyendo los valores en los que fallé para que justamente cuando la prueba vuelva a venir en la vida, yo ya no vuelva a cometer los mismos errores porque ya aprendí la lección, porque ya reconstruí mis valores. Entonces la culpa es una de las emociones más lindas que existen, que hay que reparar, pero no significa que las cosas tengan que ser como tú quieres. Y ahí entra un proceso de aceptación. Pues muy, muy difícil esta emoción, muy difícil, porque somos humanos y porque nos vamos equivocando. Y ¿no? La culpa, pues sí, nos ayuda como a darnos cuenta que algo no hicimos bien, sin embargo muchas veces lo hemos perdido todo y, y quisiéramos como que no hubiera pasado eso. Eh, y cómo no sentirse mal, ¿no? Ni ansioso, ni deprimido. Sin embargo, mientras sigamos respirando, siempre hay una oportunidad. Que los no te desmoralicen. Eso es muy importante. Y finalmente, la última pregunta que quisiéramos compartir este día contigo tiene que ver con cómo mejoro mi autoestima. Y bueno, aquí en Laudes acabamos de terminar un proceso de autoestima sana para mujeres y esta pregunta creo que es muy vinculada justamente a este proceso que Marisa acaba de terminar. Entonces te pregunto, Marisa, ¿cómo mejoro mi autoestima? En este proceso, justamente como tú lo dijiste, éramos alrededor de 20 mujeres y te da mucha claridad cuando dejas de polarizar, cuando te das cuenta de que el autoestima no es lineal, sino que puedes tener muy buena autoestima o no tan buena autoestima en diferentes aspectos de tu vida. Lo que solemos es polarizar todo. Me va mal financieramente hablando y entonces ya soy un desastre. Pero cuando tú entiendes que no, cuando a lo mejor tienes una autoestima muy buena en las relaciones sociales, una autoestima muy buena en el dinero, pero que a lo mejor tu autoestima no es tan sólida, por ejemplo, en el aspecto del trabajo. Cuando entiendes que son áreas de tu vida y que tienes fortalezas en algunas y habilidades por desarrollar en otras. Y esta es una frase que a mí me gusta mucho. O sea, sí, solemos vernos como tengo fortalezas y tengo debilidades. Ok, válido el término, pero a mí me gusta verlo como tengo fortalezas y tengo habilidades por desarrollar. Es decir, yo tengo claro hacia dónde quiero llegar y para llegar ahí, hoy aún me faltan habilidades. Y cuando tú las ves como habilidades por desarrollar, te permite saber que sigues en el camino de la construcción y del crecimiento y no únicamente entender que tienes carencias o que tienes defectos. Creo que el primer paso para mejorar la autoestima es ese. Entender que la autoestima no es lineal, que no lo polaricemos, que yo puedo tener una muy buena autoestima en un área de mi vida y una autoestima no tan buena en otra área de mi vida, pero que para mejorar esa área de mi vida que aún me falta, tengo habilidades por desarrollar. Y que si yo trabajo continuamente con ellas y aparte lo acompaño con palabras de afirmación, porque la palabra crea la realidad, ¿sí? O sea, incluso en la terapia narrativa se sabe que todo lo que tú dices se va al consciente y al inconsciente y te permite recrear la realidad en la que vives. Entonces, si lo acompañas con palabras de afirmación todos los días, si te miras al espejo y te dices cosas bonitas al espejo, si pones un temporizador y cada 2 horas te das un abrazo y te dices a ti mismo, soy valiente, soy capaz, soy fuerte, y haces tu lista de logros diarios, claro que vas a ir mejorando tu autoestima. Muy bien. Pues bueno, queremos agradecerte cada una de las preguntas que nos haces llegar. Creo que si tú tienes alguna pregunta que quizá hoy quisieras compartirnos y que pudiéramos compartir en alguna de las sesiones posteriores que vamos a tener aquí en Rompe Tus Patrones, que bueno, hoy es una emisión especial de las personas que están interesadas, de verdad lo vuelvo a repetir, como Marisa dice,
son muchas personas que nos escriben y que nos escuchan a través de las diferentes plataformas como Facebook, Laudes AC, Rompe tus Patrones, o incluso aquí en Spotify, que nos hacen llegar algunas de las dudas y que, bueno, si nosotros podemos ser utensilio para que ustedes puedan animarse a mejorar su vida, animarse a romper un patrón más, a ir a terapia, a mejorar su calidad de vida. De verdad, esta es nuestra vida y es nuestra única generación. Así es que esta generación podemos mejorar. Es complicado, sin embargo, tenemos lo que nos acerca a los dioses, que es nuestra corteza prefrontal, donde está la voluntad. Y ahí en la voluntad, poco a poco, seguir con nuestras luchas, seguir con nuestra mejora continua y seguir pues, evolucionando como seres humanos. Marisa, muchísimas gracias. Así es. Hasta pronto y recuerda romper un patrón más para construir la vida por la que deseas despertar cada mañana.